Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo andan? Buen día, doctor. Buenos días, Doc. Sí, ahí estoy leyendo la consulta que me están haciendo por chat. Y efectivamente hubo un error de tipeo en realidad puse el enunciado en una casilla de la pregunta donde no les apareció a ustedes, evidentemente. Así que no se preocupen que esas se las va a considerar como que las pusieron mal, ¿sí? No, mentira, las voy a anular, obviamente. Esas se anulan y el promedio se hace sobre la cantidad de preguntas que tienen valor, ¿sí? Es decir, que eran, no me acuerdo cuántas eran, 27 creo, 25, el promedio se va a hacer sobre 2 menos, ¿bien? 27, ahí está, el promedio se va a hacer sobre 25 preguntas. Esas se van a sacar del coso. Así que, nada, les voy a subir las notas ahora en un ratito. Bueno. Doctor, otra consulta sobre salud mental y no molesto más. ¿Los orales de hoy a qué hora comienzan? Bueno, miren, eso ahora les iba a decir porque acabo de conversar con el doctor Salazar. No sé si ya están todos. Esperamos, Bianca, 2 segundos porque recién eran 144 y ahora son 158. Esperamos 2 segunditos así están todos y ahí les paso los avisos parroquiales antes de comenzar con la clase de hoy. Dale, gracias, doctor. De nada. 161, vamos empezando, perfecto. Bien. Bueno, hoy sí, por suerte, vamos a tener toda la tranquilidad del mundo para generar esta clase. Van a ver que la vamos a enfocar desde un punto de vista diferente, ¿sí? Estuve reevaluando un poco cómo dar esta clase, ¿no? Porque nosotros hoy vamos a trabajar sobre trastornos de ansiedad, y quería incorporar también que asesar y realmente evalué que es muy difícil dar una clase de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, psicosis. ¿Por qué? Si bien de psicosis hablamos la semana pasada, en realidad una persona puede tener muchos, es decir, una persona que tenga un trastorno de ansiedad va a ser tratado con ansiolíticos y antidepresivos. Una persona que tenga depresión va a ser tratado con ansiolíticos y antidepresivos. Una persona que tenga psicosis puede ser tratado con ansiolíticos y antipsicóticos. Una persona y así sucesivamente. Entonces dije, bueno, vamos a encarar distinta esta clase. Entonces vamos a hablar de los grupos farmacológicos que utilizamos en los tratamientos de las patologías mentales, y en base a eso vamos a tomar distintos casos de enfermedades específicas, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizado, y vamos a ver con qué lo podemos tratar. Siempre teniendo en cuenta de la premisa importante de que somos todos diferentes. Entonces no voy a tratar a un paciente obeso de la misma manera que, es decir, a un paciente obeso anciano que a un paciente joven sin obesidad, ¿sí? O a un paciente sexualmente activo de a un paciente que no es sexualmente activo. Entonces, por eso es que vamos a hablar de los grupos farmacológicos primero y después vamos a hablar específicamente sobre las distintas temáticas que nos competen en las clases de acá a que, bueno, tengamos nosotros, ¿sí? Que me parece que va a ser de la manera más ordenada. Hay infinidad de fármacos, pero los médicos acotamos ese abanico. Esperen que me dice conexión inestable. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Acotamos ese abanico a los fármacos que estamos más acostumbrados a usar para ciertas patologías, ¿sí?
Que no quiere decir que si no funciona con este, tengo que abrir el panorama para otros. Pero por eso mismo vamos a hablar de los grupos farmacológicos. Bien, profesor, que le pregunte en esta clase, pero qué bibliografía se usa para... Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Narela. Son esas. Bien, bueno, entonces, vamos a responder entonces las preguntas con respecto a otra materia para ya alargarnos con la clase de hoy. Con respecto a los orales de salud mental 2, que quedan pocos alumnos todavía por rendir, los vamos a finalizar el viernes a partir de las 18 horas, todos. Ahí vamos a estar conectados, tanto el doctor Salazar como yo, ya está generado el link, después se los voy a subir al aula como hago siempre, y se conectan en ese horario todos los que faltan, y finalizamos con los orales el día viernes a las 18 horas. ¿Sí? Ok, no te hagas problema, Juan. Bien, eso con respecto a salud mental 2. Con respecto a las dos preguntas del examen Choice que rindieron de la era de terapéutica, las dos preguntas de verdadero o falso, que no les aparecía en el enunciado, esas preguntas van a ser sacadas de las preguntas evaluadas, es decir, que son 27 preguntas, bueno, esas se anulan y el porcentaje de su examen se va a dar sobre 25 preguntas. Esas se van a eliminar. ¿Bien? Bueno. Eso con respecto a temas que no atañen a la clase de hoy. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda, pregunta que me quieran hacer antes de empezar con la clase? Bien. Bueno, entonces, como les decía hace un rato, chicos, si ustedes me van frenando cuantas veces crean necesario, lo que vamos a hacer hoy es hablar de, si bien vamos a hablar de trastornos de ansiedad, ¿lo vamos a tener con ustedes? No, eso va a ser en un minuto, eso va a depender, no necesariamente conmigo, puede estar cualquiera de los docentes. Estamos todos, recuerden que somos todos docentes, somos todos médicos, todos tenemos los conocimientos para dar todos los temas, nos focalizamos y nos centramos cada uno en su especialidad como para orientarlos de la manera más fácil posible, pero no es que no podamos estar, digamos, todos dando cualquier tema. Sí, Cristian, ¿ibas a decir algo? Sí, usted dijo que son 25 preguntas, pero a mí me parece que había otra, profe, que estaba mal. Una que hablaba de los síntomas de las estatinas, como aumento que había que hacer el aumento de CPK y... Bueno, hagamos lo siguiente. Aumento de dosis de estatina. Hagamos lo siguiente, Cristian. Ponelo en el foro, ¿sí? Ahí dice que tenía la respuesta repetida. No, la verdad que no lo tengo presente, pero sí, imaginemos que tenía una respuesta repetida. Corríjame si fue así, ¿sí? A, B, C, D. Esta era la misma que esta en cuanto al enunciado, pero la respuesta correcta era esta, no tiene sentido, ¿sí? No hay cosa. Pero marcada como correcta una repetida. Exactamente. Marcada como correcta. Bueno, entonces en ese caso lo que tenemos que evaluar, si la correcta era esta y ustedes marcaron esta, que en realidad tiene el mismo enunciado con esto, es correcto lo que ustedes están planteando. Me la marcó como mal porque no marqué esta, pero tiene el mismo enunciado que eso. Esa se va a reevaluar. ¿Dale? Lo único, díganme la pregunta y ahí lo chequeo a ver si eso es así. ¿Dale? Lo que pasa es que yo no les creo a ustedes. Para mí ustedes están mintiéndome ahora para que les ponga otra, les anule otra pregunta. Sí, diga. Habían dos preguntas de anticoagulantes que nosotros no dimos. Yo quería saber si estaban como dados para el final o cómo. Sí. Eso, el doctor Vera fue quien dio esa parte de la parte
de la primera parte del antihipertensivo, de toda la parte de cardio, entonces esas preguntas las puso el doctor, por algo las puso. Así que sí. Bien. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces. Como les decía, vamos a hablar de los fármacos primero, ¿sí? Nos vamos a orientar desde la parte más básica. Ustedes sabrán disculpar si esto ya lo recontrasaben de memoria, pero vamos a ir de a poco para orientarnos bien específicamente, ¿sí? Y de ahí nosotros vamos a hablar de las patologías y vamos a ver, en base a lo que estudiamos en la clasificación, qué es lo que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, para hablar de fármacos en salud mental, vamos a poner así, en salud mental. En salud mental no hablo hoy específicamente de ansiedad, depresión, hablo de esquizofrenia, como hablamos la semana pasada, hablo de demencias, hablo de epilepsias, hablo de todo lo que implica al sistema nervioso, ¿sí? Vamos, en salud mental, vamos a dividir en distintos grupos farmacológicos. Por un lado vamos a tener los más utilizados en el campo mundial. ¿Qué son los ansiolíticos? ¿Sí? ¿Qué son los ansiolíticos? Y dentro de los ansiolíticos, esperen que pongo en silencio el teléfono porque me voy a volver loco. Y dentro de los ansiolíticos, nosotros vamos a tener distintos grupos farmacológicos. Los más utilizados son las benzodiazepinas, que todos conocemos, ¿sí? Otros grupos farmacológicos van dentro de los ansiolíticos, van a ser los barbitúricos, que se utilizan en el campo de la anestesiología. Si no lo utilizamos en la práctica médica diaria, en el consultorio o incluso en la guardia. O sea, es muy raro que utilicemos esto porque es de muy difícil manejo y muy riesgoso. Otros ansiolíticos, porque existen otros, vamos a nombrar a la buspirona, ¿sí? Dentro de otros ansiolíticos. Además, hay otros que los vamos a localizar en otros grupos farmacológicos, ¿sí? Que después vamos a hablar cuando hablemos de otros grupos farmacológicos. Vamos a hacer entonces un abanico y después nos vamos a acotar a distintos grupos farmacológicos. Otros fármacos, además de los ansiolíticos, van a ser los antidepresivos. Los antidepresivos. Y dentro de los antidepresivos vamos a encontrar distintos grupos, ¿sí? Yo sé que ustedes me ven por ahí un poco borroso y después se pone nítido de nuevo, ¿no? Eso les está pasando a ustedes también, porque yo me veo todo borroso a veces. Bien. Grupos farmacológicos. Al igual que hicimos aquí, vamos a ir en orden de frecuencia, los más utilizados. Y ahí vamos a tener un grupo farmacológico que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. A partir de ahora, IRS, ¿sí? Para simplificar un poco. Estos son los más utilizados. Vamos a ver que tiene un perfil de efectos adversos mucho más beneficioso que los otros grupos farmacológicos. ¿Por qué tiene un perfil de efectos adversos menor? Porque actúa selectivamente sobre los receptores de serotonina. Entonces, si bien me va a mejorar la sintomatología depresiva, va a tener menos acción sobre otras aminas, por ende, menos efectos adversos. Diferente sería con otro grupo farmacológico, que son los tricíclicos. Los tricíclicos, el nombre tricíclico no hace referencia al mecanismo de acción, hace referencia a la conformación química.
¿sí? Que tiene 3 ciclos, no importa. La conformación química no nos importa. Pero lo que sí nos importa es que dentro del mecanismo de acción va a inhibir a los receptores de todas las aminas. Es decir, vamos a poner a la serotonina, 5-HT, serotonina, la dopamina, la noradrenalina, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que va a mejorar los síntomas depresivos. Pero como actúa sobre tantos receptores, van a aumentar la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la acetilcolina, la ina, entonces te va a generar muchos efectos adversos. ¿Bien? Pero es buenísimo, igual, el grupo farmacológico. Pero tenemos que saber en quién utilizar. Por eso, la segunda parte de la clase, después de hablar de toda la clasificación, nos vamos a ahondar en una persona concreta. Yo, Francisco, tengo depresión, peso tanto, además soy sexualmente activo, además tengo esto, además tengo lo otro. ¿Qué elegimos? ¿Y por qué? Y así ustedes se van a ir armando su vademecum para decir, mirá, un chico que viene con tales características, elijo tal cosa. Pero además tengo otros. ¿Sí? Por ejemplo, unos que se conocen como atipos o iguales o como ustedes lo quieran llamar, pero vamos a llamarlos por su mecanismo de acción para simplificárselos, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, 5-HT, serotonina, y dopamina. Y acá nos encontramos con un fármaco muy utilizado en el tratamiento de las adicciones. Por ejemplo, al tabaco, por ejemplo, al alcohol, que se llama bupropión. ¿Sí? Bupropión. Vuelvo a lo mismo. Francisco tiene tantos años, tiene tanta contextura física, es sexualmente activo y fuma 40 cigarrillos por día. Digo, che, ¿probamos con esto o probamos con este? ¿Se entiende? Entonces va cambiando mi mentalidad. Digo, la depresión no es, ya está, le doy un mix. No, la depresión es, además tiene esta comorbilidad. ¿Por qué no atajamos eso también? Vamos, seguimos. Inhibidores de la recaptación de serotonina. Fíjense que la serotonina es algo que redunda, ¿sí? Y noradrenalina. Noradrenalina. ¿Sí? Acá vamos a tener, por ejemplo, la venlafaxina, la desvenlafaxina, que es un metabolito muy interesante, dicho sea de paso, ¿sí? Venlafaxina. La desvenlafaxina, la duloxetina, ¿sí? La duloxetina. Bien. ¿Algún datito de color les voy tirando con respecto a esto? ¿Conocen una enfermedad que hoy está más de moda, por decirlo de alguna manera, porque hemos abierto la no todo es A+B? ¿Sí? Perdón, no todo es 2+2. Porque no todo es 2+2. Bien. Entonces, como vimos, empezó a tener patología fibromialgia, ¿sí? Que la fibromialgia se caracteriza por síntomas depresivos, por dolores crónicos, ¿sí? Principalmente, como utilizarse mucho, es la duloxetina. Lo que ocurre es que la duloxetina, que es muy interesante para la fibromialgia,
aprobado por la FDA para la fibromialgia, tiene efectos adversos bastante frecuentes, que son las palpitaciones, lo cual asusta mucho al paciente. Entonces, tiende a discontinuarse el tratamiento por esas palpitaciones. ¿Bien? Bueno. Antidepresivos. Además tenemos otros, ¿sí? Tenemos otros. Sí, ahí estaban agregando también que el bupropión actúa sobre los noradrenérgicos, sí, en menor medida, ¿sí? En menor medida. Bien. Después tenemos otros. Por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Se los nombro últimos, ¿sí? Porque no son muy utilizados, realmente no son muy utilizados. No es que yo no los utilizo mucho. En el campo de la salud mental no son muy utilizados y se utilizan para situaciones específicas. Por ejemplo, depresión más Parkinson. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner los inhibidores de la monoaminoxidasa. No sé si se llega a ver así. Inhibidores de la monoamino de la MAO. Ay, estoy disléxico, perdón. De la MAO. ¿Sí? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, uno muy interesante, que es la seleginina. Seleginina, ¿para qué? Principalmente para la demencia, para la depresión asociado a la enfermedad de Parkinson. Bien. Que habitualmente el Parkinson pregunta con una depresión, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, el paciente consulta al psiquiatra porque el paciente está deprimido, ¿sí? Y haciendo una adecuada anamnesis, un examen físico adecuado, uno se da cuenta que tiene un trastorno neurológico de base, ¿sí? Y que ha debutado con una depresión. Y a veces eso no sucede, ese diagnóstico precoz. Entonces, ¿qué pasa? Y se le dan antidepresivos, se le dan ansiolíticos, se le dan otros fármacos y empeoran o aceleran esa sintomatología parkinsoniana. Entonces se confunde mucho. ¿El Parkinson o el Parkinson? ¿Sí? Bien. Ahí preguntaron espera que se por aquí. Bien, la duloxetina. ¿Se usa solo en fibromialgia? No, no se utiliza solo en fibromialgia, Alberto, pero es una de las indicaciones más, digamos, más específicas. De hecho, está aprobado por la FDA para la fibromialgia, ¿sí? Pero se puede utilizar en otras patologías o en otras situaciones que exista dolor crónico. Tengamos en cuenta, Alberto, que no es un analgésico. No es un analgésico, ¿sí? Es un antidepresivo. No lo vamos a utilizar en un cáncer con metástasis óseas que tiene un dolor crónico por esas metástasis. No, para nada. Bien. Otros grupos farmacológicos, además de los antidepresivos, son los antipsicóticos. Que esto ya hablamos la semana pasada, pero ya los vamos a meter también aquí, porque muchas veces los utilizamos para los trastornos de ansiedad o para la depresión. También utilizamos los antipsicóticos, ¿sí? No tenemos que estar alienados, es decir, fuera del eje de la realidad para tomar un antipsicótico. ¿Bien? Entonces aquí vamos a hablar de los antipsicóticos. Y de los antipsicóticos, repasamos muy brevemente lo que habíamos visto la semana pasada, sabíamos que teníamos una clasificación en típicos y atípicos, ¿sí? Típicos y atípicos. Atípicos. Que lo que diferencia entre la tipicidad y la atipicidad es el mecanismo de acción. Recuerden eso, que es muy importante, ¿sí? Entonces tenemos que los típicos lo que hacen como mecanismo de acción, ¿sí?, es acoplarse a los receptores D2.
bloquean los receptores D2. Fuertemente, con mucha potencia. Mientras que los atípicos se llaman atípicos porque se acoplan, bloquean los receptores D2 de manera parcial. Acoplo, suelto. Acoplo, suelto. ¿Sí? De manera parcial. Menos potente. ¿Sí? Razón por la cual tiene un perfil de efectos adversos extrapiramidales muchísimo menor. Muchísimo menor. Pero además, estos actúan sobre otros receptores, no solamente sobre estos y estos no solamente sobre estos. ¿Sí? Les comento esto porque muchos me responden en los exámenes que son atípicos porque además de bloquear los receptores D2, actúan sobre los receptores de serotonina, de histamina, No, esa no es, porque estos también actúan sobre la histamina, ¿sí? Sobre la acetilcolina, etcétera, etcétera. La atipicidad se da justamente aquí. Bien. Dentro de los típicos, vamos a tener una clasificación clínica, que esta sí me interesa que la sepan, porque ustedes van a ser médicos generalistas. Entonces, tengo que saber si un paciente asiste a la guardia clínicamente con este estado, voy a optar por darle este medicamento. ¿Sí? Entonces, acá, dentro de esa clasificación clínica, vamos a tener a los antipsicóticos típicos incisivos, que son los incisivos, los más potentes, los que necesito utilizar en la urgencia. Ya me tienen que sacar lo antes posible este cuadro alucinatorio que está haciendo que corra riesgo su vida, o la mía. ¿Sí? Incisivos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es la lotería. Bien. Otro, Profe. Sí, pregunten. Perdón, ¿puedes repetir el ejemplo del incisivo? Sí, los incisivos son los fármacos que tengo que utilizar en la urgencia, ¿sí? Cuando le tengo que sacar rápido el cuadro alucinatorio o delirante, ¿por qué? Corre riesgo su vida o nosotros, ¿sí? Son los que son más potentes. Son más potentes porque actúan sobre mayor cantidad de receptores. Por ende, si actúan sobre mayor cantidad de receptores, el perfil de efectos adversos va a ser peor. Entonces lo voy a utilizar para la urgencia, pero no voy a tratar de no mantenerlo durante todo el tiempo del tratamiento, ¿sí? Porque si no, tiene efectos adversos a largo plazo. Después vamos a tener los sedativos, ¿sí? Que van a ser los antipsicóticos que voy a utilizar principalmente cuando el paciente esté con una agitación, ¿sí? Y que venga de una gira de insomnio de larga data, o de varios días, ¿sí? Y la diferencia con estos es que estos actúan principalmente, además de estos, principalmente sobre los receptores histaminérgicos. De ahí su alto poder sedativo. ¿Sí? Y aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la levomepromacina. Con la levomepromacina. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el paciente viene agitado, agresivo, alucinado, y viene sin dormir? ¿Puedo combinar? Sí, puedo combinar. Sí, puedo combinar. Y después vamos a tener los de mantenimiento, que es cuando el paciente se halla estable, mantenimiento. El paciente se halla estable, pero lógicamente tiene que hacer un tratamiento. ¿Sí? Tiene que hacer un tratamiento. Bien. Ahí son fármacos que no son tan fuertes y que no se dan tanto, ¿sí? Y tenemos opciones varias,
¿sí? Dentro de los cuales podemos encontrar la tioridazida, entre otros. Bien, aquí en el mantenimiento yo voy a intentar no utilizar un típico, ¿sí? En el mantenimiento voy a decir, agarro un atípico, porque tiene un perfil de efectos adversos menor. Al tener un perfil de efectos adversos menor, el paciente adhiere más a el tratamiento, ¿sí? Entonces, es raro que se utilice para el mantenimiento de una psicosis a los típicos. Se utiliza a los atípicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los atípicos? Y acá viene importante para el tema de hoy, que es el trastorno de ansiedad, ¿sí? ¿Cuáles son los atípicos? Bueno, acá no los vamos a clasificar. Vamos a simplificar, ¡pum! Los vamos a tirar uno atrás del otro, uno atrás del otro. Entonces vamos a poner risperidona. Risperidona. Ojo, que la risperidona, en dosis mayores a 6 miligramos, actúa de manera muy potente sobre los D2. Es decir, que se transforma en un típico. Dosis mayores a 6 miligramos, entonces vamos a poner aquí, hasta 6 miligramos. Más de 6 miligramos, ¿se puede utilizar? Sí, se puede utilizar. No es una dosis máxima, 6 miligramos. Es una dosis dentro de los cuales actúa como antípico. Pero se lo puede utilizar como un típico a mayor de 6 miligramos. No es lo recomendable. Una consulta. ¿En qué clasificación clínica de los típicos entraría la risperidona mayor de 6 miligramos? Entraría dentro de la clasificación de los incisivos. Entonces, ¿se podría utilizar como una alternativa del haloperidol? Se podría utilizar. No es lo que vamos a utilizar como primera opción, ¿no sé? Porque si yo le doy más de 6 miligramos de risperidona, voy a tener no solo efectos adversos propios de los típicos, sino que voy a tener también los efectos adversos de los atípicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? No, vamos con el haloperidol. Si el haloperidol no funciona, le doy, qué sé yo, otro, timosina. Si la timosina no funciona, ahí le doy risperidona a dosis elevadas. Sería como ¿Sí? último recurso nada más. Claro, exactamente, exactamente. Pero vamos a ver también, Lucas, que dentro de los atípicos hay un montón de variables que nosotros podemos utilizar en la urgencia. Es decir, que no necesariamente tenemos que dar esto en un cuadro de agitación. Es lo que más se da porque está en todas las guardias, porque es barato y porque actúa rápido. Pero también hay atípicos, ¿sí? Como por ejemplo, olanzapina, que es excelente para la urgencia, pero no lo van a encontrar en la guardia, porque es carísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a utilizar? Se sacan de la urgencia y después, de acuerdo al caso particular, se puede continuar el tratamiento con este antipsicótico, ¿sí? Que es excelente, es sedativo, ¿sí? Es sedativo, pero tiene un efecto adverso muy incómodo, que es el aumento de peso. ¿Por qué incómodo? Porque es un aumento de peso que, a diferencia de los otros que vamos a nombrar, no revierte con el ejercicio y con la dieta. No es común que revierta. Yo tomo una olanzapina, tomo una dosis X de olanzapina, 10 miligramos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner que las dosis van de 2,5 a 10 miligramos, puede darse un poquito más, ¿sí? Pero bueno, hasta 10 miligramos, y voy a aumentar de peso. Y el médico me va a decir, bueno, hace ejercicio, hace dieta, perfecto, hago ejercicio, hago dieta y no bajo de peso. ¿Sí? Es propio de la olanzapina. No así otro antipsicótico que es la quetiapina. La quetiapina,
sí aumenta de peso, sí produce hipercolesterolemia, pero regulando la dieta, haciendo un esquema de actividad física, puedo mantener ese peso. De manera tal que pueda estar en tratamiento muchos años con la quetiapina. ¿Sí? Y acá un dato importante. La quetiapina, además, actúa sobre receptores serotoninérgicos. ¿Sí? 5-HT, serotoninérgicos. ¿Sí? De manera tal que la quetiapina es una muy buena opción para pacientes que tienen, por ejemplo, depresión con mucho insomnio, porque al hacer un antipsicótico tiende a generar bastante sueño, ¿sí? Se puede utilizar la quetiapina como una opción farmacológica. ¿Sí? ¿Se lo puede combinar con antidepresivos? Sí. Entonces, de pronto me encuentro con Francisco, que tiene depresión, que tiene un insomnio muy severo, porque su cabeza no para de pensar en las cosas trágicas que van a pasar el día de mañana. No hay nada trágico, es simplemente una clase terapéutica, ¿sí? Bueno, y entonces el médico me medica con un antidepresivo, ¿sí? Y además con quetiapina a bajas dosis. ¿Bien? Y no tengo... Doctor, Sí. si yo uso, por ejemplo, la quetiapina para dormir, ¿va a tener este efecto también para la depresión, eso que está refiriendo? Por En ejemplo, realidad, sí. No, puede decir, puede decir. Sí, es que en realidad justamente la quetiapina depende de la dosis. ¿Por qué? Es un fármaco que se utiliza muchísimo, Maxa, en los ancianos con dificultad para dormir, con insomnio. Se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque no tiene el efecto miorrelajante que tienen las benzodiazepinas. A un viejito le puedo dar benzodiazepina para que duerma y va a dormir. Pero además, las benzodiazepinas tienen otros efectos. Por ejemplo, el miorrelajante. Y el viejito que se levanta a la noche para ir al baño a hacer pis, va a tener debilidad en sus músculos, se puede caer y se puede fracturar la cadera. Entonces, una muy buena opción es la quetiapina, a dosis muy bajitas, 25 miligramos. 12,5 a 25 miligramos, efecto hipnótico. Excelente opción para el anciano con insomnio. Va a dormir, pero no le va a generar ese efecto miorrelajante. ¿Sí? Pero entonces no actuaría en la depresión también, ¿no sería como un coadyuvante? ¿No? 25 miligramos a 100 miligramos empieza su acción antidepresiva. 100 miligramos, 400 miligramos, acción antipsicótica. ¿Sí? Dale, ¿y a estas dosis bajas también tiene el efecto de aumentar el peso y todo eso o no? No tanto. Los efectos adversos son dosis dependientes y tiempo dependiente. Dosis y tiempo dependiente. Gracias. ¿Sí? Bien, no, de nada. De hecho, en la jerga de los psiquiatras, la quetiapina es todo menos antipsicótico. ¿Sí? Así lo llamamos los psiquiatras. Hace de todo menos controlar la psicosis. ¿Por qué? Porque en realidad es para mantener a un paciente con un cuadro psicótico. Para mantener, ¿sí? Mantenimiento. No lo saca del cuadro, por lo menos no es lo habitual. ¿Sí? O es más difícil. Bien. Risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina. No, esperen, aripiprazol. Primero vamos con el aripiprazol. Aripiprazol. El aripiprazol es un antipsicótico muy interesante porque es, al igual que la risperidona, de los pocos que están avalados por la FDA para el tratamiento de psicosis infantil. ¿Sí? Es decir, que lo podemos dar en un niño que tenga una psicosis. Lo podemos dar en un niño que tenga un trastorno por déficit atencional con mucha hiperactividad. En un niño que tenga un trastorno oposicionista desafiante. ¿Sí? Se puede dar aripiprazol.
Otra ventaja, además de que lo podemos utilizar en niños, es que no tiende a aumentar de peso. Es uno de los pocos antipsicóticos que no tiende a aumentar de peso. ¿Sí? Bien. Y ahora sí llegamos a la vedette de los antipsicóticos, que es la clozapina. La clozapina. Clozapina. Es la vedette porque es el mejor, pero es el que menos se usa. ¿Sí? Actúa muy bien sobre los síntomas positivos del paciente con una psicosis, es decir, alucinaciones y delirios, agitación psicomotriz. Es la vedette porque actúa mucho sobre los síntomas negativos, aplanamiento afectivo, anedonia, etcétera, etcétera. Es la vedette porque actúa mucho sobre los síntomas cognitivos, evitando el defecto, por lo menos intentando que no haya mucho defecto, que no haya mucho deterioro cognitivo. Pero no es la vedette porque se utiliza después de haber intentado, y escuchen esto, dos tratamientos, es decir, es la tercera opción de tratamiento frente a rechazos de tratamientos previos. Cuando vimos la semana pasada cuadros psicóticos, ¿sí? Vimos también que yo puedo darle un esquema, un primer esquema a un tratamiento con psicosis, lo doy, no reacciona, espero, ¿sí? 6 semanas, no reacciona, roto a otro esquema. Espero 6 semanas, no funciona, roto a un tercer esquema. ¿Cuál va a ser ese tercer esquema? Por lo menos, perdón. Ahora un segundo, un segundo. Ahí está. Perdón, se ve que se viene una ráfaga de viento importante y es un ruido fuerte, y como está laburando con ladrillos acá, y pensé que se había caído una pared, así que no, pero no. Bien. Tercera opción de tratamiento, clozapina. El tipo se imaginó todo lo peor, ¿no? Pensamiento trágico. ¿Cuál me daríamos? Clozapina, ya está. Bueno, vamos con la clozapina. La clozapina la utilizo en tercera opción porque genera en un 1,25% de los casos un efecto adverso que es la agranulocitosis. Agranulocitosis quiere decir que tengo menos de 500, ¿sí? O si mal no recuerdo, de 300, no, de 500 centímetros cúbicos de glóbulos blancos por mililitro, ¿sí? Con lo cual estoy totalmente inmunosuprimido. ¿Sí? ¿Es así? No sé, alguien refuérceme. Creo que la granulocitosis es así, menos de 500. ¿No? De 4.000 a 10.000, lo normal. De 4.000 a 3.000, neutropenia leve. De 3.000 a 1.000, neutropenia moderada. De 1.000 a 1.500, neutropenia severa. Menos de 500 a granulocitosis. ¿Sí? Correcto. Bien. Listo los antipsicóticos, listo los antidepresivos, listo los ansiolíticos. Vamos ahora a otro grupo farmacológico que también utilizamos en los trastornos de ansiedad, en los trastornos del estado de ánimo, que son los estabilizadores del estado de ánimo, ¿sí? Y de la mano, los antiepilépticos, porque los antiepilépticos se utilizan como estabilizadores del estado de ánimo. Entonces, ¿puedo borrar el pizarrón? Perfecto. Perdón, ¿los estoy mareando mucho con esto? No, está tranquilo. Una pregunta, ¿el grupo bupropión también se le denomina dual o no? ¿O solo la venlafaxina, desde la faxina?
Hola. Ah, ¿están ahí? Sí, sí, profe. No sé Ah, si... ahí está. Se había tildado como internet, doctor. Sí, sí, yo los tengo a ustedes todos tildados. Se ve que es por el viento que se levantó. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora se dejó de estar tildado. Sí. ¿Yo también estoy tildado? Estaba. No, profe, se le escucha bien y se le ve bien. Ahora. Gracias. Perfecto, entonces. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar ahora, les voy a nombrar los estabilizadores y ya empezamos justamente con el tratamiento, con la terapéutica de trastorno de ansiedad. ¿Sí? Claro. ¿Cuáles son los estabilizadores del estado de ánimo? Primero, el gol estándar. Exactamente. El litio, el gol estándar. El que todo el mundo le tiene miedo, pero sin embargo sigue siendo la primera opción para la estabilización del estado de ánimo. El litio. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos como estabilizador del estado del ánimo el litio. Primera opción. Primera opción. Cuando veamos trastorno bipolar, que sí lo vamos a utilizar más de manera quizá más específica en ese tratamiento, ahí vamos a ahondar en este fármaco. ¿Sí? Hoy que vamos a hablar de trastornos de ansiedad, no nos vamos a profundizar aquí, ¿sí? Pero lo vamos a nombrar ahora. Litio. Después, otros, ¿sí? Dentro de los cuales vamos a encontrar a los antiepilépticos o anticonvulsivantes o antirrecurrenciales. Es todo lo mismo, ¿eh? Antiepilépticos, antirrecurrenciales o anticonvulsivantes, es todo lo mismo. Y acá vamos a tener a la lamotrigina, vamos a tener, se viene el mundo abajo, hay mucho viento. La lamotrigina, vamos a tener el ácido valproico o valproato, vamos a tener la pregabalina, que aquí la pregabalina también se utiliza mucho, pero mucho, en lo que son los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Se utiliza mucho en los trastornos de ansiedad. Porque vamos a ver que si yo, Francisco, tengo un trastorno de ansiedad, tengo antecedentes de consumo de sustancias, por ejemplo, marihuana, he probado cocaína, he tomado de mis 18 años hasta los 24 altas dosis de benzodiazepinas mezcladas con alcohol y otras sustancias, ¿sí? Mi médico no me va a decir, bueno, tenés un trastorno de ansiedad, vamos a empezar con benzodiazepinas. No, va a decir, busquemos otro ansiolítico. Una buena opción es la pregabalina. ¿Sí? La pregabalina. Bien. Bueno, y después vamos a tener otros como el gabapentin, etc. ¿Sí? Tenemos más. Pero para poder meternos en el tema de hoy, vamos a dejar acá. Y por último, y ya dejamos las clasificaciones de los fármacos utilizados en la salud mental, vamos a tener los mal llamados antidemenciales. ¿Sí? Porque no curan la demencia, pero lo que se va a intentar es evitar el progreso. Antidemenciales. Que no me escuche un neurólogo decir antidemenciales, ¿no? No, sí. Y ahí vamos a tener a los que inhiben a la enzima que degrada la acetilcolina, que se llama acetilcolinesterosa. Acá los vamos a nombrar,
¿sí? Y vamos a tener a donepezilo, ribastigmina, y vamos a tener otro que tiene otro mecanismo de acción, pero entra dentro de la misma categoría, que es el memantina. Profesor, la galantamina no entraba en eso, en ese también. ¿Cómo? La galantamina. La galantamina también entra dentro de este grupo farmacológico, exactamente. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. ¿Vamos bien, chicos? Perfecto. Vamos ahora a la terapéutica del trastorno de ansiedad, ¿sí? A la terapéutica del trastorno de ansiedad. ¿Qué le damos y por qué? Ya sabemos algunas características de los grupos farmacológicos. Entonces. Doctor, Sí. ¿cuál era el primero y el tercer antidemencial? El primero, donepezilo, y el tercero, memantina. Profe, Bien. Sí. tengo una duda. Yo tengo un familiar que empezó a desarrollar convulsiones por ataques de ansiedad, sobre todo de mucho estrés y demás. Y el neurólogo le recetó benzodiazepinas y hasta ahora sigue medicado con eso. ¿No sería conveniente darle una pregabalina? Mira, en realidad, Tamara, es interesante eso, ¿sí? Porque, ¿vieron ese dicho? ¿Qué apareció primero? ¿Si el huevo o la gallina? ¿De dónde nació el huevo? De la gallina. ¿Pero la gallina de dónde nació? Del huevo. En este caso, Tamara, hay que hacer una evaluación certera de qué es lo que sucede ahí. Para que vos decís que a partir de la ansiedad, esta persona generó convulsiones. Bien. Las convulsiones se dan por una hipersensibilidad neuronal, ¿sí? Y la ansiedad lo que hace es aumentar la actividad, el estado de alerta, ¿sí? Es decir, que esta persona, Tamara, probablemente haya tenido una, vamos a llamar, no conozco a esta persona, pero una epilepsia que no se había despertado y se despertó justamente porque aumentó el estado de alerta, aumentó el estado de actividad por ansiedad. Pero la ansiedad no generó esas convulsiones. La ansiedad desencadena, es como un disparador, es el gatillo. Pero la persona esta evidentemente tiene un cuadro de epilepsia, un cuadro neurológico, ¿sí? Entonces, si tiene un cuadro neurológico de epilepsia, nosotros tenemos que pensar en un fármaco que actúe principalmente sobre esa epilepsia. ¿Sí? Hasta ahora es perfecto lo que vos estás diciendo. Y claro, las benzodiazepinas tienen un efecto anticonvulsivante. Se puede utilizar por acá. Pero la pregabalina también es un antirrecurrencial. Se puede utilizar acá. Perfecto. Bien. Pero las benzodiazepinas, Tamara, las benzodiazepinas tienen dentro de sus efectos terapéuticos 5. El primero y más importante, porque tiene mucha acción, es el efecto ansiolítico. Y si en esta persona, justamente con un rasgo de la personalidad ansiosa, esos estados de ansiedad despiertan las convulsiones, yo tengo que priorizar, por un lado, el tratamiento de la epilepsia, pero por otro lado, el tratamiento del gatillo de esas convulsiones. Por eso una muy buena opción son las benzodiazepinas. ¿Sí? La pregabalina puede utilizarse, sí que puede utilizarse, pero no tiene tanto efecto ansiolítico como tiene una benzodiazepina. ¿Sí? Razón por la cual estimo que le han dejado la benzodiazepina.
Y además, bueno, ¿qué edad tiene Tamara esta persona? En su momento, cuando desarrolló las convulsiones, era joven, tenía 26 años, ahora ya tiene 57. Ahora tiene 57. Y sigue tomando las benzodiazepinas. ¿Y ha tenido crisis? No, cuando quedó embarazada, no. Bien. Solamente fue de joven, pero sin embargo no quiso dejar de tomar las benzodiazepinas, como que hasta se volvió adictivo. Ella cree que si deja de tomar, va a convulsionar. Ok, bien. Ahí hay un principio muy importante que es la estabilidad. ¿Sí? Cuando un paciente está estable en una patología que una descompensación puede hacer a la diferencia, porque uno puede tener una crisis convulsiva cuando está manejando, o puede tener una crisis convulsiva y caerse, golpearse la cabeza, o etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tiene que hacer una persona es priorizar la compensación. Y si desde los 26 hasta los 57 tomó una medicación y no tuvo crisis, olvídate, ¿te genera algún efecto adverso? Y la verdad que no. Bueno, estoy hablando hipotéticamente, Tamara. Y la verdad que no, mira, yo lo tomo hace tantos años, pero estoy acostumbrada, no tengo un efecto adverso así de la medicación, o sea, estoy acostumbrada. Listo, tomala. ¿Por qué? Estás estable. No te voy a cambiar a pregabalina. A menos que, Tamara, ¿qué dosis toma de benzodiazepina? ¿Sabes? Ella comenzó a ir a terapia de nuevo porque yo le recomendé que tenía que ir dejando un poco la benzodiazepina. Se volvió muy adicta. Y sé que la doctora le bajó la dosis, pero no sé bien cuánto. Ok. Sé que es muy mínima. ¿Cómo? Sé que es muy mínima igual la dosis, pero no sé bien. Me gustaría decirle cuánto. Ok. Ojo ahí, Tamara, que yo lo que aconsejaría es no, si hace tanto tiempo que no tiene crisis, que no seamos nosotros los familiares los que les aconsejemos dejar la medicación. ¿Sí? Que sea el médico que la evalúe y que vea que realmente, como es el caso que la médica le fue bajando, ¿sí? Que sea el médico el que realmente evalúe si se hace falta bajarle la medicación, si se justifica bajarle la medicación. Sí, yo por ahí lo que le recomendé es que haga otras actividades como para relajarse, y ante cualquier mínima situación de estrés o ansiedad ya se tomaba una pastillita. Le dije, bueno, va a terapia, o fíjate qué otra cosa puedes hacer para canalizar esos problemas que tenés, no estés tomando todo el tiempo. Exactamente. Bueno, eso es fundamental. Eso es fundamental. Si el efecto ansiolítico lo está teniendo por la benzodiazepina, pero también se puede contrarrestar con psicoterapia o con actividades paralelas, sí, apuntemos a lo no farmacológico también. ¿Sí? Eso además está decirlo. Sí. Pero bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, Tamara, ¿por qué puede utilizarse o puede elegirse las benzodiazepinas en vez de la pregabalina? En este caso es por la importancia que tiene la ansiedad en la génesis de la convulsión. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, trastorno de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad existen distintos trastornos de ansiedad. Existen trastornos de ansiedad por ataques de pánico o crisis de angustia, que es lo mismo. Ataques de pánico o crisis de angustia. Que suceden acontecimientos súbitos, acá no se lee, que no se llega a leer por la luz, pero dice crisis de angustia, ¿sí? Sucede por acontecimientos bruscos, súbitos, de una sensación de muerte inminente, ¿sí? Esto es de aparición súbita con sensación de muerte inminente, me estoy por morir. Sensación de muerte inminente, me estoy por morir. ¿Qué siento? Siento taquicardia o palpitaciones. La taquicardia es lo que nosotros podemos
podemos mensurar cuando le tomamos el pulso. Pero lo que siente el paciente son palpitaciones. Siente al corazón latir. Palpitaciones. Tiene taquipnea. Aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Tiene sudoración profusa. Sudoración profusa. ¿Sí? Tiene mucho calor, ¿sí? Muchas veces mezclado con frío, con cambios súbitos de la temperatura corporal, ¿sí? No mensurables, no mensurables. ¿Sí? No es que le tomo la temperatura con un termómetro y tiene 40 y a partir tiene 35. No mensurables, ¿sí? Sensación. Perfecto. Bien, estoy en una crisis, de ahí esto, crisis, ataque, tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se hace en un paciente con este trastorno de ansiedad? Bien, lo primero de todo, les cuento a modo anecdótico que la semana pasada, el viernes pasado, hubo examen final de carrera. ¿Sí? Estuve tomando alumnos ya colegas, ¿sí? Por suerte, y me pidieron que elabore 2 casos clínicos para evaluar. Uno fue ataques de pánico. ¿Por qué? Porque no hace a la salud mental meramente. Todos ustedes que vayan a hacer guardias se van a encontrar alguna vez con una persona que ingrese a la guardia con un ataque de pánico. Y no son psiquiatras, pero tienen que contener esa situación. ¿Sí? Lo mismo con un brote psicótico, que era nuestro caso. Todos se van a encontrar en algún momento con un brote psicótico. Y no son psiquiatras, pero tienen que contener esa situación. Entonces, ¿cuál es la primera herramienta que tenemos para un ataque de pánico? ¿Qué es lo primero que haría? Una contención verbal, primero tratar de tranquilizar al paciente antes de medicarlo. Fundamental tarea. Estamos hablando de terapéutica clínica y uno de los primeros que imagina es medicación. Pero no es eso. La primera herramienta que nosotros tenemos es la contención verbal. Que por suerte, todos los que evalué el otro día lo tenían claro. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con el paciente. ¿Y cómo hablamos con un paciente que tiene una crisis de pánico? ¿Cómo hablarían ustedes? Trataríamos de buscar... Sí, la causa. ¿Qué es lo que está provocando eso? ¿Qué es lo que está provocando eso? Ojo, Bianca. Yo diría que está en un lugar seguro y que no le va a pasar nada antes de preguntarle el por qué. Bien. Brindarle, es decir, estás en un lugar seguro. Lugar seguro. Bien. Quédate tranquilo. Acá vas a estar bien. Lugar seguro. Ahí está. Lugar seguro. Quédate tranquilo. Acá vas a estar bien. ¿Sí? No te preocupes. De acá te vas bien. Si busco la causa, Bianca, ¿sí? Ahí tengo un factor al revés, contraproducente. No, porque mi marido me cuernió, porque me fue infiel y ¡buah! Cala de nuevo. ¿Sí? No vamos a la causa, olvídate, eso después lo vemos. Vamos ahora a contenerte. ¿Sí? Relájate. ¿Cómo le contengo? Quédate tranquila, vas a estar bien. No te preocupes, estás en un lugar seguro. No. Hay que verlo tranquilo, con voz suave, con palabras, digamos, que tranquilizantes. Exactamente. Hablemos tranquilo porque contagiamos eso. ¿Sí? No hace falta, no es ninguna ciencia decirles que si ustedes están en el medio de la 9 de junio en Buenos Aires, se van a alterar, en el medio de un piquete, se van a alterar aunque ustedes quieran estar tranquilos, porque van a ver a todo su alrededor alterado. Nos contagiamos de la emoción del otro. Bueno, también sucede al contrario. Cuando una persona está agitada, está alterada, lo primero que tengo que hacer es hablarle tranquilo y pararlos en el aquí y en el ahora.
¿Cómo te llamas? Bianca, repeto. Perdón, Bianca, vamos con vos. Bianca, repeto. Ajá. Quédate tranquila, estás en un lugar seguro, acá está lleno de médicos, de terapeutas, vos quedate tranquila que vas a estar bien. ¿Cuántos años tenés? Tantos años. Ajá. ¿Y dónde estabas hace un ratito? ¿Cómo llegaste acá? Ah, ¿y quién te trajo? A ver, contame, ¿qué filiación tiene la persona que te trajo? No, es un amigo que... Bien, perfecto, perfecto. ¿En qué estuviste? ¿Haciendo ejercicio recién? ¿Que estabas con ropa deportiva? Sacarla del eje de eso, que piense en otra cosa. Contención verbal, brindarle que está en un lugar seguro y que piense en otra cosa, pero no decirle pensa en otra cosa. Nosotros llevarlas a que piense en otra cosa. ¿Sí? Entonces, sacarla de ese eje de pensamiento, que piense en otra cosa. Recuerden, en un estado de ansiedad, en una crisis de pánico, donde la persona siente que se está muriendo, ¿sí? Va a ser muy difícil que yo le diga, bueno, pensar en pajaritos, y la persona piensa en pajaritos, ¿no? Yo la tengo que llevar, o lo tengo que llevar a que piense en pajaritos. Bien, contención verbal. Acto seguido, ¿sí? Acto seguido. ¿Qué harían ustedes? Evaluar si se Creo pudo... A ver, Lucas. Que si justamente de esa forma, con la contención verbal, ya pasó la crisis de pánico, esperar a ver si no vuelve a tener otra crisis. Profe, La estoy sacando de la crisis, la estoy sacando, pero ¿qué me interesa antes de seguir con el segundo paso? Tiago, Ian. Nosotros nuestra profesora de práctico nos dijo que normalmente a una persona que en crisis de pánico se le suele poner la mascarilla de oxígeno, que eso hace que las personas normalmente lo relacionen con estar calmos y estar tranquilos y lo relaja. Yo diría antes que controle, diga al paciente que controle las respiraciones, por ejemplo, que haga el paciente respirar hondo y todo eso, porque yo veo por mí que esto acalma. Y después, si no sirve, ahí da la bolsita de respiración o el oxígeno. Perfecto. Vamos a poner entonces, no era el caso, pero ustedes, control de la respiración. Lograr que el paciente salga de este cuadro de taquipnea. La mascarilla es una opción, Ian. Maxa, es cierto, controlarla, copiame, hacer expiraciones forzadas, tratar de largar todo el aire. Tóquenlo al paciente, tiene que sentir el contacto. No le hablen a la distancia con la mascarilla, sí, por supuesto, tenemos que cuidarnos, ¿no? Sí, pero si está en una crisis de pánico, el contacto persona a persona, tacto, va a calmarlo muchísimo, ¿sí? Hay que tocarlo, a ver, vení, le doy la mano, ¿sí? Quédate tranquilo, yo te voy a tomar el pulso mientras charlamos, ¿sí? ¿Eso no sería como que piense en otra cosa? Porque ahí se vendría a concentrar en la respiración, en lo que hace el médico y no estaría pensando, ¿me entiendes? A mí como contención verbal. Exactamente, Itatí, pero al pensar en otra cosa y controlar, por eso, bueno, yo no lo tenía como segundo, pero no importa, porque el orden de los factores no altera el producto, esto puede estar acá adentro, o lo podemos separar solamente para el papel, ¿sí? Pero mientras yo sepa que lo que tengo que hacer es que la persona tranquilice, ¿sí? Si logro con esto, un golazo. Ahora, estoy haciendo todo esto, pero mientras y de manera inconsciente, ustedes, colegas, ¿qué es lo que están haciendo? Controlándole los signos ¿Evaluando la gravedad? Perdón, a ver, Camila. Controlándole el pulso, los signos vitales indirectamente mientras intentamos calmarle. Bien, estamos haciendo una evaluación del paciente. ¿Qué decías vos, Mariana? Hola, Ay, no te escuché, Mariana, perdón.
A ver, Mariana. Y decía lo mismo, evaluar la gravedad, cómo está el paciente. Bien, perfecto. Acá nosotros estamos haciendo una anamnesis y una evaluación de los signos vitales. ¿Por qué? Porque yo no sé si tiene un ataque de pánico. Llegó a la guardia con dificultad para respirar, con sudoración, con taquicardia y taquicardia. ¿Qué puede tener? Un infarto. Infarto. Exactamente. La persona esta puede estar muriéndose y yo lo interpreto como un ataque de pánico. Entonces, cuando yo hago la contención verbal, mientras estoy haciendo automáticamente en esa contención una anamnesis y un control de los signos vitales. Quédate tranquila que yo te voy a tomar el pulso. Ahora, le tomo el pulso y está totalmente con arritmia. Y que no es una taquicardia, tiene extrasístoles ventriculares. ¿Sí? Bueno, quédate tranquila. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un electro, entonces pasamos a un cuarto paso. Estudios complementarios. Estudios complementarios. ¿Sí? Le pido a todos los pacientes que ingresan a la guardia con un ataque de pánico, delibrio característico, un electrocardiograma. No. No. Pero si yo tengo la mínima sospecha, la mínima, estoy en la guardia. Si hay algo que nunca va a faltar en una guardia, es un electrocardiograma. ¿Sí? Es la posibilidad de pedirle troponina, de pedirle enzimas cardíacas. ¿Sí? Entonces, puedo perfectamente pedirle un electrocardiograma. Ahora bien, ya está. La contuve verbalmente, bajó, pero todavía está taquicárdica, está muy asustada, tiene mucho miedo, está sudorosa esta persona, ¿sí? Pero no está teniendo un cuadro de infarto, sino lo que tiene justamente es un ataque de pánico. Tratamiento verbal está. Tratamiento farmacológico, ¿qué harían? Es importante saber si el paciente ya hace un tratamiento previo o no para ansiedad o no. Perfecto. No, no estaba haciendo ningún tratamiento previo, es la primera vez que le pasa, por eso se asustó tanto. ¿Podría empezar con benzodiazepina a dosis baja? A dosis bajas. Bien, ¿qué benzodiazepina elegiría, Mariana? El clonazepam, el lorazepam, diazepam. Entonces, tratamiento farmacológico, benzodiazepinas es el gol estándar, es la elección. ¿Sí? Benzodiazepinas. ¿Por qué no le das un barbitúrico? Que también es una... Y por todos los efectos adversos que va a tener, digamos. Y no son tan utilizados, digamos. Entonces tenemos que las benzodiazepinas, acá tengo la benzodiazepina, ¿sí? Que es la molécula, va a actuar sobre los receptores gamma, alfa, sobre los GABA, ¿sí? Sobre los receptores GABA. ¿Sí? Es decir, la subunidad alfa del receptor gamma aminobutinil. ¿Qué es lo que hace la benzodiazepina? Acá tengo el canal de cloro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la benzodiazepina? Se acopla a la subunidad alfa del receptor GABA de manera tal que el neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio, tenga mayor afinidad. Es decir, que la benzodiazepina aumenta la afinidad del GABA por su receptor. Al aumentar la afinidad, cuando se acopla el GABA al receptor, se abre el canal de cloro e ingresa el cloro a la neurona.
generando así una hiperpolarización. ¿Sí? Por su velocidad de acción, las benzodiazepinas son la primera elección para esa crisis de ansiedad. ¿Le puedo dar buspirona? Sí, le puedo dar buspirona, pero no actúa tan rápido como las benzodiazepinas. ¿Bien? ¿Le puedo dar pregabalina? Sí, le puedo dar pregabalina, pero tengo que esperar 2 semanas, al igual que la buspirona. Recién en 2 semanas tiene su acción ansiolítica la buspirona. Es buenísimo porque no genera adicción, no genera dependencia, pero estoy en una guardia, estoy en una crisis. Le doy esto. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Tengo alguna otra opción de tratamiento? Recuerden que la buspirona demora, ¿sí?, en actuar. Julia había dicho, preguntemos, ¿es la primera vez? No, no es la primera vez. A ver, en este paciente era la primera vez, le di benzodiazepinas, ¿sí? Perfecto. Se fue el cuadro de ansiedad, se fue a la casa. Genial. A los 3 meses vuelve, con una crisis igual. No, lo que pasa es que empecé un tratamiento terapéutico y empecé con un psiquiatra y estaba tomando medicación y me sentí bien y dejé la medicación. Y ahora estoy así. ¿Qué hago? ¿Qué estabas tomando? Estaba tomando benzodiazepinas. Sí. Trato de ver la adherencia al tratamiento y tratar de hablarle y convencerle que el paciente tome ese medicamento y evaluar si puedo seguir continuando con la misma dosis que le había medicado la primera vez o necesito aumentar o por ahí combinarle con otro fármaco, un antidepresivo o alguno que le permita dormir, por ejemplo, y a su vez sea ansiolítico. Bien, entonces, estaba en tratamiento con benzodiazepinas. La dejé porque me sentía bien, tuve una nueva crisis, ¿sí? Indago bien, obviamente, retomo el tratamiento con benzodiazepina y se puede asociar a un IRS, ¿sí?, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, un antidepresivo. Recordándole que tarda 3 semanas en actuar, pero que esto es lo que previene la aparición de ese cuadro de ansiedad. Mientras que las benzodiazepinas lo que hacen es trabajar sobre la crisis. Y nosotros no tenemos que trabajar sobre la crisis, nosotros tenemos que prevenir la crisis. ¿Sí? ¿Cómo prevenimos la crisis? Con este tratamiento. Con un antidepresivo. Con el inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Bien. Fluoxetina es una opción. Sertralina es otra opción. Escitalopram es otra opción. Citalopram, fluvoxamina, paroxetina. ¿Cuál elijo, no? Son un montón. ¿Y la norfloxacina? ¿Norfloxetina? Fluoxetina es uno, fluvoxamina es otro. ¿La norfluoxetina existe eso? ¿Cuál? Norfluoxetina. Sí, es un preparado, digamos, es un metabolito. En realidad, los laboratorios están sacando un montón de metabolitos que son como que, para que no se... A ver, la fluoxetina es un fármaco que al metabolizarse aumenta 8 veces su potencia. Entonces, ¿qué es la norfluoxetina? Directamente metabolizado. Entonces ya tiene más potencia que la fluoxetina. Igual no voy a darle la fluoxetina, no la norfluoxetina. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuál elijo? Y depende de las características del paciente ahora. ¿Sí? Ahora, vamos a dar algunas características
particulares de cada uno y en base a eso ustedes van a poder elegir de acuerdo a cada paciente. Por ejemplo, fluoxetina. Doctor, Sí. una pregunta. Por ejemplo, para que yo haga el diagnóstico de una persona que tenga un trastorno de ansiedad, ¿cuántas crisis, por ejemplo, tiene que tener para que yo piense en darle un tratamiento así para prevenir una crisis? Una sola. Con sola. una yo ya hago un diagnóstico. Sí, si vos descartaste diagnósticos diferenciales, como siempre, ¿no? Tenemos un diagnóstico prescriptivo, que esto lo habíamos hablado la semana pasada, y diagnósticos diferenciales. Descartaste los diagnósticos diferenciales y como diagnóstico de certeza tenés un trastorno de ansiedad, ya podés utilizar este tipo de tratamientos. ¿Sí? Porque la crisis que tuvo fue tan fuerte y estuvo identificado el desencadenante. De la guardia se fue con esto, pero después se fue a psicoterapia y se fue a un psiquiatra. ¿Sí? Y entonces ahí es donde me dijeron, bueno, el desencadenante fue tal, vamos a trabajar sobre eso, pero vamos a prevenir porque quedó con un miedo tremendo. Entonces, bueno, ese miedo está incapacitando ciertas funciones. Ya con una sola crisis se puede dar. Profe, ¿sí? ¿Y puede ser que solo presente una crisis y después nunca más tenga otro ataque de pánico? O sea, ¿cómo decide el psiquiatra cuándo sacar ese tratamiento? Bueno, ahí ya es más específico del psiquiatra. Está buenísima la pregunta porque, sí, la idea no es perpetuar un tratamiento farmacológico. Recuerden que es una molécula exógena al organismo que se está incorporando en mi cuerpo, ¿sí? Que tiene posibles efectos adversos. Entonces, yo lo que tengo que tratar de hacer es, si la persona no requiere el medicamento, no dárselo. Y si tuvo un ataque de pánico, que le generó mucho miedo, empezó con este tratamiento, pasaron 6 meses, no volvió a tener crisis, acomodó las cosas que había identificado que le habían despertado esa crisis. Por ejemplo, dejó a su novio, que lo engañaba 500 veces y no sé qué, no sé cuánto, justo además conoció a otra persona que es mucho más agradable, con mucha estabilidad, etcétera, etcétera. Cambió su vida. ¿Para qué le voy a dar un fármaco que no lo necesita? Ahí ya es más China, tratamiento del especialista en psiquiatría. Aquí, por ahí, un poco la idea es, como ustedes van a ser médicos generalistas, que tengamos una noción de cómo tratar a un paciente y después, posteriormente, poder hacer el seguimiento si lo quiero hacer o derivar a psiquiatra. ¿Sí? Pero respondiendo concretamente tu pregunta, Georgina, se puede sacar una vez que el cuadro haya pasado 6 meses a 8 meses después de la última crisis. Si fue una sola crisis, recuerden, si fue una sola crisis, y se acomodó aspectos de su vida. Ahora, último consenso de psiquiatría, ¿sí? Actualización en psiquiatría, esto ya más específico de psiquiatría. En una persona que ha tenido 2 crisis, se estila a perpetuar el tratamiento farmacológico. ¿Sí? Ya los psiquiatras han evaluado que si tuvo 2 crisis fuertes, habiendo dejado el tratamiento farmacológico, una vez que se reinstaura, se deja. Se busca el fármaco que no le genere efectos adversos, etcétera, 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 y se deja. ¿Para qué dejarlo si ya hay un antecedente de haber dejado la medicación y que haya tenido una recaída? ¿Sí? Eso es bastante nuevo. En realidad, los consensos antiguos de psiquiatría decían que recién a la 3ª recaída es donde se debe mantener el tratamiento farmacológico. ¿Sí? Sería que este tratamiento sería para la urgencia, en este caso psiquiátrica, de la crisis de pánico, de ataque de pánico. En este caso, con esto lo sacamos de la urgencia, con esto lo estamos tratando, no necesariamente de la urgencia. ¿Sí? Recuerden, yo siempre, o no sé si siempre, pero creo que sí, habitualmente lo digo como para también brindarles confianza a ustedes. Ustedes el día que se reciban van a tener todas las armas para tratar a un paciente. No hace falta que el día que se reciban digan, bueno, yo no puedo tratar
a una persona que tiene depresión o que tiene ansiedad porque no tengo el título de psiquiatra. No, eso no es así. Eso no es así. Ustedes pueden, tienen el conocimiento y se van a capacitar en lo que más les guste. Yo el día que me recibí, ya empecé a trabajar con pacientes, ¿sí? Y no en el ámbito hospitalario, en el ámbito particular. Digamos, paralelamente a lo que yo me estaba formando como psiquiatra en el hospital. Pero yo legalmente estoy avalado para medicar, para tratar a un paciente, porque soy médico generalista. Ustedes terminan, se reciben y pueden trabajar. No hace falta hacer toda una especialización. Por eso, y Tati está bueno lo que vos acotás, porque no solamente voy a trabajar en urgencia, puedo tratar a un paciente, si a mí me interesa la especialidad, sin problema. ¿Sí? Doctor, yo no entendí. Por ejemplo, si una persona ya tenía tratamiento, yo igual voy a indicar estos inhibidores selectivos, o entonces voy a mantener el tratamiento que tenía. No entendí eso. No, porque en realidad depende del tratamiento que tenía. El ejemplo fue para agregar otro grupo farmacológico. Ahora vamos a esa pregunta que vos hacés, ¿sí? Pero para eso hablemos un poquito de las características de cada uno, ¿sí? Porque eso es lo que va a determinar que yo use uno o use el otro, ¿sí? Fluoxetina se utiliza mucho para lo que son los trastornos alimenticios, que están muy asociados al trastorno de ansiedad. De hecho, muchas veces son comórbidos. Tengo ataques de pánico y anorexia nerviosa, o bulimia nerviosa, ¿sí? ¿Y por qué se utiliza en los trastornos alimenticios y también en los ataques de pánico, en la crisis de ansiedad? Porque tiene un efecto anorexígeno. Anorexígeno. Quita el hambre. ¿Sí? Quita el hambre. Por lo cual, dentro de sus posibles efectos adversos, tenemos que poner disminución del peso como un efecto probable. Y además tenemos otros que no debemos olvidar, que es la disminución de la libido. Disminución de la libido. Profe, pero la fluoxetina entonces en los trastornos alimenticios yo podría utilizar en la bulimia, pero en la anorexia estaría contraindicada, ¿sería así? No. Se utiliza en la anorexia como una de las primeras opciones de tratamiento, ¿sí? Porque en realidad en la anorexia uno de los principales factores causales de la anorexia, ¿sí?, es el malestar anímico. Entonces yo le doy fluoxetina, mejora el estado anímico y aumenta el apetito, ¿sí? Entonces, por eso, pero con la tranquilidad de que no le va a generar, como la sertralina, un aumento del peso. Entonces yo le voy a decir, quédate tranquila, que yo te voy a dar un fármaco que no te va a aumentar el peso. Entonces la paciente dice, gracias, doctor. Y empieza, se relaja y aumenta el apetito, pero porque está más relajada, no como... Profe, sí. ¿no se supone que la sertralina también disminuye el peso a veces? No necesariamente. La sertralina es bastante ambivalente. Es como muy confusa, porque puede aumentar y puede disminuir el peso. Pero cuando aumenta, aumenta. ¿Sí? Profesor, ¿puede ser que la fluoxetina también se presenta como parches transdérmicos? Por eso se utiliza más en los trastornos alimentarios. ¿Cómo qué, perdón? Como parches. La verdad, te soy sincero, desconozco esa vía de administración de la fluoxetina. Porque no recuerdo bien dónde leí, pero tenía entendido que era justamente para evitar, en el caso de que omite, que no expulse también el medicamento. Por eso se le da como parches. Mira, no tenía esa referencia, Lucas, ¿eh? Mira, es interesante lo que estás diciendo. Sí. Otra cosita, chicos. Disminución
disminución de las hormonas tiroides, que no es un dato menor. Porque aquí, dentro de los estudios complementarios, además del electrocardiograma, ¿qué quisimos hacer? Un laboratorio con dosaje de rutina más hormonas tiroides, ¿sí? El hipertiroidismo y el hipotiroidismo son grandes productores de trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo. ¿Bien? Si yo además estoy dando fluoxetina a una persona que tiene hipotiroidismo, ojo, ¿el hipotiroidismo estaba antes de la fluoxetina o estaba después? Tengo que evaluar antes. ¿Sí? Bien. Bien, fluoxetina. Ya sabemos algunas características donde la podríamos aplicar. Sertralina, ideal para el paciente cardiópata. Ideal para el paciente cardiópata. Es el más, una palabra nueva, neologismo, cardioseguro. ¿Sí? Ideal para el paciente cardiópata. Efectos adversos, aumento de peso, disminución de la libido. El resto, nada significativo. Nada significativo. Nuevamente, en la carga psiquiátrica, hay un dicho que dice, un vaso de agua y una sertralina no le hace mal a nadie. ¿Sí? Es decir, que es uno de los antidepresivos más seguros, más utilizados, etc. Escitalopram, muy útil en pacientes añosos, en pacientes ancianos. Y ahora vamos a ver por qué. Porque el escitalopram tiene un perfil de interacciones farmacológicas muy bajo. ¿Sí? Casi no interactúa, no tiene una interacción farmacológica con otros medicamentos. Y el paciente añoso tiende a ser una farmacia, ¿sí? De medicamentos. Toma medicamentos para la memoria, toma medicamentos para la presión, toma medicamentos para la diabetes, toma medicamentos porque su hija tomaba un medicamento y que le dijo que era bueno. Y porque la vecina también está tomando otro medicamento que le dijo que era bueno. Y toma. Y tiene una polifarmacia. Bueno, el escitalopram es muy importante porque no tiene interacciones farmacológicas. Lo cual muchas veces es riesgoso. ¿Sí? Bien. Uno de los posibles efectos adversos del escitalopram son los temblores. Cosa que tenemos que avisarle a mi paciente, porque si empieza con un temblor fino distal, ¿sí? En las manos principalmente, no se tiene que asustar. Por supuesto, yo tengo que ir evaluando. Bien. Profe, ¿podría repetir el efecto adverso? Que no escuché. Temblor. Creo que todos estos tienen como efecto adverso disminución de la libido. El escitalopram un poco menos que la fluoxetina y que la sertralina. ¿Sí? En rasgos generales, Nicole, los IRS tienden a disminuir el deseo sexual, la libido. ¿Sí? Pero lo que se ve es que se da mayoritariamente con la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina. Dale, gracias, profe. De nada. El escitalopram mucho para hablar tampoco, no vamos a decir, sí que tiene un perfil de efectos adversos mayor sobre los temblores, ¿sí? También se utilizaba mucho en pacientes dañosos porque tampoco interactuaba tanto con otros fármacos, es decir, que es bastante similar al escitalopram, pero con más temblores. Con más temblores. ¿Sí? Profe, entonces se usa más para un tratamiento más prolongado, entonces. Todos estos, sí. Claro, un tratamiento más prolongado de la ansiedad, entonces.
Exactamente. Entonces, el tratamiento de ansiedad. En la urgencia, esto solo podemos. Luego del tratamiento de la ansiedad, le damos esto más esto, y ahora vamos a ver que lo ideal es dejarlo solamente con esto. Y sacarle la medicación. O sea Sí. que si en la urgencia me viene el paciente con un ataque de pánico, le doy benzodiazepina. Sí. Solo benzodiazepina. Hagamos lo siguiente, terminemos con estas dos características, así vemos justamente el tratamiento y englobamos a todo el tratamiento del trastorno de ansiedad. La fluvoxamina es un fármaco que se utiliza mucho para lo que es las compulsiones, ¿sí? Las obsesiones, las compulsiones, bien característicos del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? La fluvoxamina se utiliza mucho para el tratamiento de las compulsiones. Compulsiones. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un cuadro de ansiedad muy fuerte y que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, una buena opción puede ser la fluvoxamina. O si tiene el síndrome de Shields de la Tourette, que también tiene tics, que son compulsiones, una buena opción es la fluvoxamina. ¿Sí? Doctor, Sí. y también la fluvoxamina era de los niños, ¿no es cierto? Y la fluvoxamina. No, sí, es correcto, Narela. Y la fluvoxamina también se puede dar en los niños. En realidad, en los niños se puede utilizar la fluvoxamina, la sertralina y la fluoxetina a bajas dosis. ¿Sí? ¿Prefiere la sertralina a bajas dosis o la fluoxetina nomás a bajas dosis? La fluoxetina. La fluoxetina porque cuando se metaboliza, tiene un metabolito 8 veces más potente que el profármaco. Y por último, la paroxetina, no tenemos que olvidar que es un excelente tratamiento para el ataque de pánico, pero que tiende a disminuir, primero aumenta de peso, disminuye la presión arterial, cosa que no es un dato menor. No es un dato menor esto. Y por supuesto disminuye el alivio, que era uno de los que también más producía, ¿sí? Disminución del alivio. Entonces, dentro de los trastornos de ansiedad, dentro de los trastornos de ansiedad, ¿cómo lo tratamos a la persona? 1. Benzodiazepinas en la urgencia. Perfecto. 2. Incorporo un IRS como primera opción. ¿Sí? Como primera opción. 3. Saco la benzodiazepina para dejarlo únicamente con el IRS. Mantenimiento. ¿Bien? Perfecto. Es decir, que tenemos la urgencia, el tratamiento, y luego, una vez que salió del cuadro de urgencia, donde el paciente está estabilizado, mantengo solamente con el IRS. Ahora bien, tenemos distintos trastornos de ansiedad. Existen otros que son más graves, en el cual, por ejemplo, aparece el trastorno de ansiedad generalizado, en donde es tan grande el temor a la incertidumbre, el miedo a qué va a pasar mañana, que no me permite hacer absolutamente nada. ¿Sí? Y me quedo corto con la benzodiazepina y con el antidepresivo. Entonces ahí una buena opción son los antipsicóticos. Y yo les pregunto ahora, entendiendo todos los antipsicóticos y todos los fármacos que vimos, ¿qué le darían ustedes a un paciente con un trastorno de ansiedad generalizado?
que no mejoró con la combinación de benzodiazepinas y IRS. ¿Qué le agregarían de antipsicótico? La clozapina. Una levocorpromacina. Vamos de a poco. Por ahí dijeron clozapina. No, porque Levocorpromacina puede ser, profe. ahí vamos, y clozapina. Clozapina no, porque antes no primero que no tiene un cuadro de psicosis. Segundo, que no intenté antes con 2 antipsicóticos previos. Clozapina, no. Levomepromacina. ¿Qué tendría que tener levomepromacina? ¿Qué tendría que tener mi paciente para decir, te voy a dar una levomepromacina? ¿Es un fármaco? ¿Insomnio? Claro, exactamente. Tendría que tener insomnio, porque es un gran sedativo. Pero yo no quiero tener una persona dormida con un trastorno de ansiedad. Yo quiero que se le vaya la ansiedad y que pueda vivir. La risperidona puede ser, profesor. ¿Cómo? Risperidona. Risperidona. Perfecto. Esta es una buena opción. Risperidona. ¿Podría empezar con Sí. ¿Podría empezar con algún antipsicótico atípico a dosis baja, digamos, si el paciente no tuvo ningún contacto previo, o sea, no consumió algo de algún antipsicótico? Y si con ese antipsicótico de segunda generación no lo puedo tranquilizar, le puedo aumentar las dosis de ese que le estoy dando, y si, bueno, no mejora en ese caso con ese antipsicótico, puedo pasar al de primera generación. Sí, exactamente. ¿Y cuál elegirías de segunda generación? Acá Lucas dice risperidona, por supuesto, a menos de 6 miligramos. Bien. Olanzapina, la quetiapina, dependiendo cómo está el paciente, si no necesito que aumente de peso, si no es obeso, no tiene síndrome metabólico. Exactamente. Entonces, dentro de lo que se pueden utilizar, los que más utilizamos en estos casos es la risperidona, la quetiapina y el aripiprazol. ¿Qué ocurre? Doctor, pero la quetiapina no también se utiliza para el insomnio. A baja dosis sí. A baja dosis se utiliza para el insomnio. ¿La pregabalina también se utilizaría en ese caso o no? Pero no como antipsicótico, no es un antipsicótico. Ahora estamos en los antipsicóticos como para no marearnos, ¿sí? Antipsicóticos. Ahora vamos a otro grupo farmacológico que podemos utilizar. Presten atención a esto. Luracidona, profe. Luracidona es un fármaco relativamente nuevo, luracidona, bien, que tiene un perfil de muy poco deterioro cognitivo, ¿sí? Lo cual es muy interesante en la luracidona. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa con esto? Paciente obeso, ¿sí? O paciente obesa. Yo digo, bueno, voy a ir más al aripiprazol. Perfecto. Pero el aripiprazol tiene un efecto adverso que es paradojal. ¿Qué quiere decir? Que me puede dar ansiedad. Sin embargo, yo lo estoy dando como ansiolítico. En realidad, le quiero bajar la ansiedad y me genera ansiedad. Entonces, el aripiprazol, ojo. ¿Puedo darlo? Sí. Pero si me produce ansiedad, lo tengo que sacar. Y muchas veces me produce ansiedad. Pero no dejo de tenerlo en vista si mi paciente es obesa. ¿Bien? Otro sería la luracidona. ¿Qué pasa con la quetiapina? ¿Es sedativo? Sí, es sedativo. Pero no deja de tener efecto ansiolítico también. ¿Sí? Entonces, dosis de quetiapina que elegiría de 25 a 100 miligramos. Más no porque actuaría como antipsicótico, menos no porque actuaría como hipnótico. Nada más, como inductor del sueño, y no es el objetivo. Y por último, Lucas, ojo con esto, que la risperidona tiene un efecto adverso que es la
prolactinemia. Buenísimo. Le estoy dando risperidona. Estoy mucho mejor, Francisco. La verdad que estoy mucho mejor. Ah, te cuento algo. ¿Sabes lo que me pasó? El otro día me empezó a salir leche por los pezones. ¿Puede ser por la medicación? Ojo, que la risperidona es, dentro de los fármacos, uno de los que mayor riesgo de hiperprolactinemia tiene. Y créanme que es algo muy incómodo, porque puede no ser únicamente en una mujer, puede ser también en un hombre. De todos modos, no importa, en una mujer que está tomando una medicación y que tiene secreción de leche por los pezones, es muy incómodo. Es motivo por el cual roto el tratamiento. ¿Sí? Pero todos estos son válidos, de acuerdo a las características del paciente. ¿Sí? ¿Qué puede pasar entonces, chicos? Que de repente, en el examen, en la tercera, les aparezca un pequeño caso clínico que diga que se encuentra una paciente que tiene un índice de masa corporal de 35, que tiene ataques de pánico de larga data, y que está en tratamiento con benzodiazepinas más fluoxetina, y le tienen que dar otro fármaco, ¿sí? Y ahí es donde se les ponen en las opciones las distintas opciones farmacológicas. ¿Bien? Fíjense que lo que hice al principio de la clase, que fue hablarles de muchos grupos farmacológicos, fue porque en psiquiatría pasa esto, en salud mental pasa esto. Para un trastorno de ansiedad no doy un grupo farmacológico, puedo dar cualquiera. Alguien había, no me acuerdo quién, había preguntado, ¿y le puedo dar pregabalina? Sí, también le puedo dar pregabalina. Y la pregabalina no entra ni en esto, ni en esto, ni en esto. Entra en anticonvulsivos, pero también se puede dar. No va a ser la primera opción, primero intento con esto. Después, si no funciona, paso a darle otro. O, ¿quién lo había dicho, por ejemplo? ¿Quién había sido? Yo había dicho. Federico, ¿cuándo elegirías la benzodiazepina? ¿En qué situación? Si tiene... ¿Cómo dijo? ¿Cuándo elegirías la pregabalina? Perdón, por eso. Sí, aparte de todas estas alteraciones, tiene convulsiones o... Bueno, podría llegar a ser, hay otras opciones farmacológicas. ¿Cuándo más? Si por acaso no se adapta a ninguna opción de estas que citamos. ¿Cuándo más? Tiene mucho para el dolor neuropático. Bien, perfecto. Si está comórbido con un dolor neuropático, Daniela, bien. ¿Cuándo más? Tiene mucha oscilación en el cambio de ánimo, o sea, cambia. O sea, cuando tiene fluctuaciones. Sí, ahí chicos lo que estamos haciendo son diagnósticos diferenciales, ¿no? Diagnósticos diferenciales con epilepsia, diagnósticos diferenciales con trastorno bipolar, diagnósticos diferenciales con otras cosas. En ese caso lo que nosotros vamos a hacer es variar el esquema farmacológico porque no tiene un trastorno de ansiedad. Tiene un trastorno bipolar que debutó con una crisis de ansiedad. Ojo con eso. Acá estamos hablando de trastorno de ansiedad, que no es lo mismo que el trastorno bipolar, pero que puede el trastorno bipolar desencadenar con eso todo. Yo le doy todo esto y de repente no revierte, y tiene muchos cambios de ánimo. Entonces estoy mal parado. No tiene trastorno de ansiedad, tiene un trastorno de bipolar. ¿Sí? Ojo con eso. Pero ¿cuándo más se puede dar pregabalina y tiene un trastorno de ansiedad? ¿Puede ser cuando el ¿Quiere paciente aumentar de tenga peso? antecedentes de adicción? Bien, Pablo. Ahí estoy con vos, Karen, ¿eh? Bien, Pablo. Si tiene antecedentes de adicciones, voy a tratar de evitar las benzodiazepinas, porque es un gran fármaco adictivo, las benzodiazepinas. Y si tengo antecedentes de adicciones, yo siempre voy a preferir que
Esto lo digo entre nosotros y que quede entre nosotros, ¿sí? Es mucho mejor que sea adicto a la benzodiazepina que a la cocaína, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que un paciente adicto, que es adicto a la benzodiazepina, que tiene esa personalidad adictiva, es probable que también consuma alcohol, o que consuma marihuana, que son también drogas sedativas, igual que las benzodiazepinas. Entonces me puede generar una depresión respiratoria. Entonces yo voy a tratar de evitar benzodiazepinas, razón por la cual tengo que tener en cuenta a la pregabalina como una opción. Doctor, y si hay un paciente que tiene, como usted dijo, tiene adicciones en mareo, ¿con qué fármaco le sacaríamos de la crisis? ¿Hay otro fármaco que podemos ocupar? Sí, en ese caso tenemos que sacar la crisis con la primera opción, que son las benzodiazepinas, pero no mantener un tratamiento con benzodiazepinas. Y lo que tengo que tener en cuenta, nuevamente, es hacer un diagnóstico diferencial ¿con qué? Con un cuadro de abstinencia. ¿Sí? Con un cuadro de abstinencia. Si tiene un cuadro de abstinencia es otra cosa, no es un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Tengo otras opciones. Pero en este caso, si tiene un trastorno de ansiedad y tiene antecedentes de consumo, sí, lo saco del cuadro con las benzodiazepinas, le doy un antidepresivo, le saco la benzodiazepina y a lo sumo le pongo una pregabalina. Doctor, en ese caso se omitiría, digamos, contarle al paciente que está usando una benzodiazepina. No. Siempre tiene que ser informado, digamos. Sí, eso legalmente nosotros tenemos que informarle al paciente, a menos que sea un paciente que no tiene las capacidades psíquicas como para comprender, que le tenemos que informar al familiar, ¿sí? O al tutor, en el caso de ser menor también, o con alguna discapacidad mental que me inhabilite a la comprensión. No, eso siempre. Bien. Profe,